Los adolescentes deben de tener una vida sana, sin discriminación, sin prejuicios. La violencia simbólica desafortunadamente impacta a las infancias y a las adolescencias trans, es el negarles la existencia. Tenemos que sensibilizar a los maestros, a los alumnos y a la sociedad en general. El niño va teniendo muchos problemas y puede llegar hasta el suicidio. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a DH Podcast. Aquí hablamos derecho, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Hoy tenemos un tema bien interesante, así que les invitamos a que nos sigan en esta transmisión. Me acompaña Eduardo. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Y Elena. Gracias por la invitación, doctora. Con todo gusto. Hoy vamos a hablar sobre infancias y adolescencias trans, precisamente de las voces de una familia trans. Y para ir abundando en el tema, me gustaría, Eduardo, que nos platiques por qué es importante la visibilidad de las infancias y las adolescencias trans. Bueno, mira, es bien importante visibilizar y aceptar pues que existen las infancias y las adolescencias trans, primero porque existen, no es algo que se está inventando, no es algo que no exista y que estemos artificialmente creando, ¿no? Las infancias y las adolescencias trans están ahí, existen, y la identidad de género no es algo que surja a los 18 años, a los 16 años, ¿no? La identidad de género ocurre en las edades tempranas, 2, 3 años, y entonces es importante que entendamos que en esas edades, desde esas edades, el niño o la niña sabe exactamente quién es, cómo se identifica como niño, como niña, y de ahí la importancia de que entendamos todo esto y los cobijemos, les demos todas las facilidades y todo para que puedan tener una infancia y un desarrollo feliz, ¿no? Y sano. Así es. De hecho, había leído en algún momento qué importante papel tiene la familia cuando tienen una infancia, una adolescencia trans, para darles esa seguridad desde el amor, desde el cariño, desde el acompañamiento, ¿no? Y justo también haciendo frente a todas estas adversidades que tienen durante su vida cotidiana, pensemos, por ejemplo, en la salud hacia las personas trans, en este caso hacia las infancias trans. A mí me gustaría, Elena, que desde tu experiencia como mamá de una juventud trans, ¿por qué consideras que es importante el acceso digno a la salud, a los medicamentos? Bueno, el derecho al sector salud en las infancias trans es muy importante, empezando en la familia. Necesitamos terapeutas que hablen, que conozcan del tema, que nos ayuden a entenderlo, igual para la infancia trans. También en el sector salud es muy importante, ya cuando va avanzando su transición, pues el medicamento hormonal, que tengan acceso a ese medicamento, porque eso a veces es muy complicado conseguirlo, es muy complicado obtenerlo, porque el costo es muy alto. Entonces es muy importante que las infancias trans y las adolescencias trans tengan acceso flexible para su medicamento y para terapeutas, para endocrinólogos, para que así sea más fácil su transición y sean más, haya menos discriminación y tengan una salud digna. Claro, y como lo mencionas, Elena, y bien lo decías, Eduardo, pues me queda claro, y para el público que nos está viendo, que es todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sí, en este proceso de acompañamiento y dentro de una familia. Claro que es muy importante tener esta información a la mano para aquellas familias trans que nos están siguiendo. El ejemplo tanto de Elena como de Eduardo nos lleva a tener claridad sobre estos esquemas de acción y cómo llevarlos a cabo, ¿no? Pensemos ahora en el proceso de trámites, ya que pues evidentemente las personas trans no nacen a los 18 años, nos dice Elena muy bien sobre este proceso de infancias, adolescencias, pero muy importante todo lo que tiene que ver con el cambio a los documentos o en los documentos oficiales. ¿Qué nos platicas, Eduardo? Sí, exactamente. Ya lo dijiste, hace un momento lo comentamos, no se nace a los 18 años, ni me doy cuenta a los 16, a los 12 años,
que soy hombre o que soy mujer. Y bueno, en particular este tema de los documentos, en particular del acta de nacimiento, que al final es el documento oficial en donde aparece cómo quiero ser nombrado, pues en esta situación no concuerda, no corresponde, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es, digamos, alinear ese nombre oficial con el nombre que yo tomo y que refleja quién soy, ¿no? En este caso, si hay alguna niña que transita hacia una masculinidad trans, pues entonces seguramente tendrá un nombre, y ese nombre tiene que coincidir con su acta de nacimiento, y lo menos que podemos hacer como sociedad, como en la parte legislativa, es ayudar en este tránsito, ¿no? Claro. A alinear esos documentos, en particular primero el acta de nacimiento, que generalmente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Hay mucha resistencia, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito educativo, por ejemplo, con otros documentos como las boletas, las listas, ¿no? Que no reflejan la necesidad que tienen las personas trans de ser nombradas conforme ellas se autoperciben contra lo que inicialmente puede existir en sus documentos, ¿no? En particular, quisiera un poquito abundar en el acta de nacimiento, que es todo un periplo, ¿no? Lograr el cambio. En el caso, por ejemplo, del Estado de México específicamente, no se puede lograr como un trámite administrativo como es en otros estados, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, aquí en el Estado de México se logró hace poco este cambio, ¿no? De identidad sexogenérica en el acta de nacimiento, pero es a través de, mejor dicho, es hasta que tienes 18 años. Claro. ¿No? Antes pareciera que el problema no existe, ¿no? Y en todo caso se tendría que llevar un juicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jalisco, es el único estado en donde las infancias trans pueden hacer este cambio en el acta de nacimiento únicamente como un trámite administrativo. Entonces, creo que debemos de trabajar todos en que este trámite, estos cambios, que repito, alinean la forma oficial, el nombre oficial, con el nombre que yo tengo, que me percibo, que me defino, y que sea alineado, ¿no? Que quede alineado y que no se vuelva a eso todo un proceso inacabable, ¿no? Un laberinto, incluso que puede ser jurídico, ¿no? Para poder hacer el cambio y tener un juicio que por lo demás no es nada barato. Y luego también pues sensibilizar a todas las autoridades. Les hacemos un llamado pues a las autoridades educativas para que ayuden a flexibilizar y agilizar estos trámites y pues tengamos una infancia, una juventud enfocada en estar aprendiendo, en estar resolviendo problemas sociales y todo, antes que preocupadas por hacer un cambio en un acta, en una boleta, ¿no? Claro, algo que tiene que ver más con política pública y de derechos humanos. Recuerden que estamos aquí reflexionando sobre infancias, adolescencias trans y por lo tanto también los derechos humanos a el libre desarrollo de la personalidad y a una identidad de género. Todas, todos y todes tenemos esos derechos. Y qué bueno que haces énfasis a la parte educativa. Es muy importante que si hablamos de infancias y adolescencias, evidentemente las vinculemos con sus escenarios escolares. Esa dinámica de día a día que llevan en las clases entre pares, pero también con autoridades, con la planta docente. Elena, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que el reconocimiento de la identidad de género en las escuelas debe de ser muy importante. Tenemos que sensibilizar a los maestros, a los alumnos y a la sociedad en general. Tenemos que, los maestros deben de tomar cursos, deben de encontrar al personal para que los capacite y tener mucha información, porque muchas veces se desconoce esa información y lleva a discriminar al niño, a que el niño viva con ansiedad, a que lo acosen, a que se burlen de él. ¿Y qué pasa? Que uno como familia llega a sacar al niño de la escuela. Es muy difícil que acepten al niño en otra escuela sin su nombre oficial. El niño no puede manifestarse, no puede estar como él quiere ser, con el uniforme que él quiere estar, a los baños que él quiere entrar por su identidad de género al que corresponde.
todas esas limitantes, es importante que las autoridades de las escuelas tengan un plan específico para capacitar al personal, para sensibilizar a los alumnos y para que tengan mayor información sobre la diversidad sexual. Ok, bueno, pues también como decía Elena, ¿no? O retomando este tema de lo que esperamos en las escuelas, de las instituciones educativas, es esta flexibilización, pero también es importante decir que no estamos caminando, no estamos descubriendo el hilo negro, ni estamos caminando desde cero, ¿no? Hay esfuerzos importantes en asociaciones que han trabajado en protocolos de actuación para las escuelas cuando existen estos casos, ¿no? Entonces, creo que también las autoridades deben de voltear, ¿no?, a estas organizaciones, tomar muy en cuenta todos estos protocolos que, repito, se han trabajado mucho y que van desde cómo guiar a los docentes, cómo guiar también incluso a los alumnos, ¿no?, cómo sensibilizarlos. Hablaba Elena de que no haya acoso, que no haya discriminación, y también la parte participativa de la niña, del niño, ¿no?, en los festivales, en los eventos deportivos, culturales, en el acceso a las instalaciones, y que esta parte sea también digamos, compartir experiencias entre las diferentes autoridades educativas de la Federación, desde la Secretaría de Educación Pública, y también, ¿por qué no?, pues entre las escuelas, ¿no? O sea, también se vale y les pedimos que hagan esa labor de concientización y también de intercambio de experiencias, ¿no? Porque hay experiencias valiosas en muchas escuelas en donde sí se ha logrado, pues, ahí una aceptación, un buen ambiente para el niño, para la niña, y también, pues, está el caso contrario, ¿no? Experiencias muy, muy malas que vale la pena también retomar para no volver a incurrir en ellas, ¿no? Claro, y lamentablemente, haciendo pues un análisis de lo que comentas, Eduardo, de lo que ya planteaste, Elena, en la comisión tenemos precisamente ese tipo de referencias, ¿no? Tanto aquellas que suman bastante, tenemos casos de docentes, han sido maestras y maestros que dicen, tenemos un alumno o una alumna trans, ¿cómo podemos apoyarle, ¿no?, para no caer en situaciones de discriminación o de violencia? Se acercan, piden capacitaciones, incluso algunas quejas también, y se les da el seguimiento para que no volvamos a recurrir a esos escenarios de violencia. Por otro lado, lamentablemente, y es algo que tenemos que seguir haciendo énfasis en momentos de sensibilización y de prevención, pues la violencia escolar, ¿no? Este bullying LGBTIQ-fóbico, sobre todo hacia la población trans y no binaria, que también hay que mencionarlo, en infancias, en adolescencias, que es lamentable, y precisamente parte de las acciones que se hacen acá en la comisión es estos espacios para conocerles como una familia trans. A lo mejor si gustan compartir un poquito más cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado en esta trayectoria en un momentito, y por supuesto lo que se puede seguir haciendo desde el trabajo colaborativo entre sociedad civil organizada y la institución, en este caso la comisión, pero también todas las autoridades e instituciones que tienen acceso a esta información. Y sí, retomando esta parte de los obstáculos que les ha tocado surfear, enfrentar en este proceso de tener una infancia, una juventud trans, no sé si les gustaría comentar algo de manera muy general, que pudiéramos darnos una idea cómo ha sido ser una familia trans en estos contextos escolarizados. No sé, la experiencia que hemos tenido ha sido una experiencia, digamos, dual, ¿no? Por un lado, encontramos una institución, una educación, una escuela primaria completamente negada a esta situación, que incluso llegó a pedirnos que prácticamente habláramos nosotros con todas las familias y con la gente de la localidad para que pudiera seguir nuestra hija en esa escuela, ¿no? Es algo tremendamente violento, claro, ¿no? Y por otro lado también encontramos, decía la otra cara de la moneda, una escuela que es una escuela particular en donde nos acogieron, ¿no? Nos cobijaron, entendieron perfectamente el problema, nos ayudaron incluso con diferentes procesos ante la Secretaría de Educación Pública para poder tener una transición en la parte documental muy transparente,
¿no? Nos ayudaron. Entonces, por eso decía que nos tocaba como esta parte dual, ¿no? O sea, hay de los dos lados, ¿no? En nuestro caso, decía, aparte de esta renuencia de las autoridades, porque era la directora, pues, no solo era una renuencia a ayudarnos, era una resistencia, ¿no? Era incluso una discriminación, yo puedo decirlo claramente. Intentamos muchas cosas con ellos, o sea, llevamos material educativo, invitamos a una terapeuta que platicara con la maestra, con la directora, y lamentablemente pues no hubo ningún cambio en la postura, ¿no? En su posición. Caso contrario de la otra escuela que les comentaba, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra experiencia ha sido así, repito, un poco dual, no por eso menos dura. Claro. y bueno, pues ese ha sido parte de nuestra experiencia, ¿no? Afortunadamente logramos hacer todos los cambios correspondientes y ya no tenemos ahora más ese tema, ¿no? Está todo alineado, documentos y identidad, pero pues sí fue un camino un poco difícil, duro de recorrer. Y precisamente estas experiencias que nos está narrando Eduardo tendrían que llevarnos a la reflexión, ¿no? En ese sentido de, recordemos que como servidoras y servidores públicos tenemos una ley de responsabilidades y de obligaciones que cumplir al brindar un servicio. Entonces, de ninguna manera se debe de justificar la discriminación y la exclusión desde una postura personal, ¿no? Se debe de hacer siempre con ese trato digno. Y a quienes nos están siguiendo en transmisión, decirles que la comisión tiene un departamento de quejas para hacer la queja correspondiente cuando se dan estos casos de violencia y discriminación en escuelas por parte de servicio público, planta docente, administrativa, y también llevar algunos casos vinculados si existe la circunstancia de violencia entre pares, ¿no? El ejemplo, la circunstancia que nos están planteando desde su vivencia nos lleva a reflexionar qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿no? Bien lo dices, es una situación dual, no esperemos que sea en mayor o menor escala, ¿no? Sino que ya no pasen este tipo de situaciones. Sí, yo les agradezco bastante el que hayan compartido parte de su experiencia, pero también de esta información tan importante en diferentes esquemas. Me gustaría que para ir cerrando este podcast nos dieran un mensaje para la audiencia que nos está siguiendo, ya sea de manera visual o de manera auditiva. ¿Qué pueden compartir ustedes? ¿Qué mensaje pueden compartir con la audiencia? Bueno, yo quiero invitar a toda la sociedad a que nos informemos bien de toda la diversidad que existe, a tener una educación sexual con mucha información, a no discriminar a ninguna diversidad, a ninguna persona, que nos informemos bien cómo podemos ayudar a ese tipo de personas. Las infancias trans tienen el derecho de tener una educación digna, sin ninguna violencia y sin discriminación. Igual los adolescentes deben de tener una vida sana, sin discriminación, sin prejuicios, y que la sociedad se informe, porque eso es muy importante, conocer qué tanta diversidad hay en este país, en esta sociedad, información, dejarse de prejuicios, entender que estamos rodeados de mucha diversidad y debemos de conocerla y ayudar a esas personas que requieran de ayuda. Igual en el sector salud, tener acceso más fácilmente a todos los doctores, doctores, terapeutas, endocrinólogos, y al acceso de medicamentos, porque para hacer una transición de jóvenes, de niños a jóvenes, sí se necesitan medicamentos que muchas veces son muy difíciles de conseguir por el alto costo. Entonces se va retrasando su transición y el niño va teniendo muchos problemas y puede llegar hasta el suicidio. Entonces los invitamos a que por favor ese apoyo no lo olviden y apoyen. Hay que ser sensibles a las personas y ayudarlas, y que sean muy felices y tratarlas con muchísimo amor. Muchas gracias, Elena. Y claro, siempre buscar ese acceso a la información. En la Comisión de Derechos Humanos tenemos la posibilidad de brindarles a ustedes la información que, como bien lo señala Elena,
de informarse, de acercarse para estas capacitaciones o lo que se requiera para ya no caer en estos escenarios de discriminación. Eduardo, adelante. Bueno, pues yo quisiera terminar haciendo un llamado, igual que Elena, a la no violencia. La violencia no tiene que ser física para existir, hay violencia simbólica, y una de esas mayores violencias que desafortunadamente impacta a las infancias y a las adolescencias trans es el negarles la existencia, ¿no? Es negar que existen, negarles la posibilidad de el libre desarrollo de su personalidad. Y una violencia muy clara, por ejemplo, es no usar el nombre por el que se autoperciben, ¿no? O los pronombres por los que se autoperciben. Entonces, yo le hago una invitación a toda la audiencia, a todas las autoridades en particular, a que ayuden en este tránsito y que se acabe la violencia. Repito, no necesita ser física, hay una violencia también simbólica muy, muy fuerte, al no permitir, por ejemplo, que un niño o una niña se vistan como se sientan a gusto, ¿no? Tienen todo el derecho y bueno, pues todos los derechos para todas las personas ya. Exactamente, todos los derechos para todas las personas ya. Ese sería el mensaje que estaríamos compartiendo con ustedes. Yo agradezco bastante su participación, Eduardo, Elena. Gracias por compartir con toda la audiencia esta información tan importante. Recuerden que estamos hablando del libre desarrollo a la personalidad y el derecho humano a una identidad de género. Yo me despido, esto fue DH Podcast, aquí hablamos derecho, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Hasta pronto.